manejo yo, así que simplemente poniendo sí soy yo, Muy bien. conecto. Bueno, suerte. Espera un segundito que silencio YouTube para que... Manejo yo, así que simplemente poniendo sí soy yo. ¿Ven que se escucha? Ahí se escucha con Ahí está. delay. Ahí está. Bueno, esperen que vuelvo a Zoom. Pongo a grabar. Buenas noches. En nombre de la dirección del Centro 2, Alicia Pérez y quien les habla, Patricia Amra, quiero darles la bienvenida a todos los que nos están acompañando en esta conferencia de apertura del 34º ciclo de conferencias de la institución. Conferencia para la cual tenemos el honor de contar con la ponencia de Patricio Álvarez Bayón. La conferencia del día de la fecha lleva por título Figuras y personajes de la neurosis obsesiva. Antes de comenzar la actividad, quiero presentar formalmente a Patricio. Patricio Álvarez Bayón es analista miembro de LEOL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, magíster en la Universidad de San Martín, profesor adjunto de Psicopatología 2 en la UBA, docente de la maestría en UNSAM, docente de ICDEVA, responsable del Departamento de Autismo y Psicosis en la Infancia, responsable del Departamento Pequeño Hans, autor de El autismo entre la lengua y la letra, autor de ¿Qué es el autismo?, junto con Silvia Tendler. Escuchamos a Patricio, a quien le agradecemos su generosa participación en este espacio. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muchas gracias, Patricia, A vos, muchas gracias a por vos. tu invitación, y a Alicia, y a toda la dirección del Centro 2. Vamos a trabajar sobre una dimensión que podría ubicar no tanto del lado teórico, sino más relativa a la clínica, en el sentido de ubicar variables de presentación de la neurosis obsesiva. En el sentido de hay toda una serie de eh, variables que plantea Lacan que refieren a la neurosis obsesiva, y en distintos momentos de la enseñanza de Lacan, Lacan va destacando distintos rasgos de la neurosis obsesiva que pueden, que de alguna manera se van armando como una especie de rompecabezas, en la medida en que en cada retorno a la teorización de la neurosis obsesiva que va haciendo Lacan en cada momento de su enseñanza, va agregando distintos elementos. Como saben, los que han estudiado, trabajado con Lacan, Lacan nunca dice lo mismo en dos lugares, sino que va agregando elementos que no se contradicen con los anteriores, sino que se van de alguna manera agregando y articulando con los anteriores. Y con la neurosis obsesiva, Lacan va armando toda una serie de variables que la definen como tipo clínico, como tipo de la neurosis. Eh, eh, pero cuando observamos la presentación de los obsesivos en análisis, lo que observamos puede situarse como una serie de
presentaciones bastante diferentes en cuanto a la neurosis, en cuanto a las formas de la neurosis obsesiva. Freud ya planteaba que un obsesivo, la experiencia que un analista tiene con un obsesivo no vale para otro obsesivo, y en ese punto ya destacaba la dimensión singular de cada sujeto, en el sentido de que la experiencia clínica no implica que uno ya sabe hacer, como si fuera una especie de producto repetido, y entonces cuando ya aprendí con un obsesivo ya puedo manejar a todos los obsesivos. Ahí tenemos la dimensión singular del caso por caso, en lo irrepetible que hay entre un sujeto y otro. Ahí tenemos una dimensión que es, tenemos las variables estructurales del tipo clínico de la neurosis obsesiva, que pueden ubicarse, lo podríamos situar del lado del universal, de para todos los obsesivos se dan las variables que Lacan va ubicando en su enseñanza. Y después del otro extremo tenemos el caso por caso, el singular, donde lo que se sitúa en un obsesivo no vale para otro obsesivo. Las variables universales las podemos ubicar, hay muchas para situar, que podríamos situar, por ejemplo, en relación a la dimensión de el narcisismo en la neurosis obsesiva, el deseo imposible de la neurosis obsesiva, los síntomas habituales de la deuda, la culpa, la duda, la representación obsesiva, las compulsiones, lo que podemos ubicar del lado del deseo, como lo llama Lacan, el deseo tantálico del obsesivo, que está ligado al deseo imposible. La exacerbación de las defensas, la neurosis obsesiva, la relación del obsesivo con el ideal del yo. Todas estas variables podrían situarse del lado del universal, del lado de, como si dijéramos, todos los obsesivos van a tener algo de estas características. Así como podemos decir, no sé, la histeria, el deseo insatisfecho de la histeria. Toda histeria en alguna medida va a tener algo de la relación al deseo insatisfecho. Toda histeria en alguna medida va a tener algo de la pregunta por lo femenino. En el obsesivo, en cualquier obsesivo vamos a encontrar todas estas características que dije. Me faltó otra, que es la pregunta del obsesivo, la pregunta de los significantes no inscriptos del lado del obsesivo, que es la pregunta ¿qué es un padre? Y la pregunta ¿qué es la muerte? Así como del lado de la histeria tenemos el ¿qué es una mujer? Del lado del obsesivo tenemos esas dos formas de la pregunta ¿qué es un padre? Y ¿qué es la muerte? Todas estas son variables del obsesivo. La pregunta obsesiva, el deseo imposible, el narcisismo, las defensas, los síntomas y compulsiones. Todos estos datos, la relación al ideal del yo, todos estos datos están del lado del universal de la neurosis obsesiva. En el otro extremo, como decía, tenemos el singular de la neurosis obsesiva. Y hoy vamos a intentar situar en esta charla las variables de lo que podríamos situar como características particulares de la presentación de los obsesivos. Particulares, lo particular se diferencia de lo singular, en el sentido de lo singular es uno por uno, cada uno es irrepetible respecto de los otros.
Lo particular son determinados rasgos que pueden darse en algunos que están tomados por ese particular. Por ejemplo, algunos tienen un fantasma escópico, algunos tienen un fantasma anal. Bueno, hay muchos, pueden ser histéricos, obsesivos, etcétera, que pueden tener un fantasma escópico. También hay muchos que pueden tener un fantasma. Bueno, eso es lo particular. Es el algunos. No es ni el todos ni el uno, sino el algunos. Entonces vamos a ubicar algunos datos de lo particular de la neurosis obsesiva en algo que yo ubiqué como figuras de la neurosis obsesiva, tomando un poco a Roland Barthes, que trabaja las figuras de el encuentro amoroso y que trabaja justamente esas figuras de los modos del amor cuando Barthes trabaja de un modo ensayístico, de un modo que es a la vez poético, y va ubicando distintas figuras del amor en muy distintos autores. Y entonces ubica modos del amor, el amor pasional, el amor abismal, el amor melancólico, el amor de muerte, el amor, bueno, muchos modos del amor. Y Barthes justamente lo que plantea es que no intenta con eso establecer un recorte clasificable, sino que esa serie de los modos del amor podría seguirse ampliando sin cerrarse o podría irse modificando sin cerrar. Esto es importante porque en lo que voy a plantear, en estas figuras de la neurosis obsesiva, no voy a hablar de clasificaciones de la neurosis obsesiva, en el sentido, la neurosis obsesiva es una, punto. Todos los neuróticos obsesivos conservan todas estas variables. Pero lo que voy a hablar es de formas de presentación diferentes. Y en esa forma de presentación diferente lo que podemos ubicar es algo más del lado de la clínica, distintos modos de presentación de los obsesivos que ubican, que fuerzan al analista a tener una diferente dirección de la cura en esos modos de presentación. Hace un tiempo trabajé esto en otro lugar, como las figuras de la histeria, ubicando distintas modalidades de la histeria, pero que justamente lo que aclaraba en esa vez y que aclaro en esta, no deben tomarse como formas de la neurosis obsesiva, en el sentido de que a partir de ahora se diga, bueno, el obsesivo tal cosa, porque si hablamos de el obsesivo tal adjetivo, ya ahí nos estamos yendo de las variables generales de la neurosis obsesiva, pero sirve como modos particulares de la clínica. Entonces vamos a trabajar estas figuras, también personajes de la neurosis obsesiva, en el sentido de que quizás algunos de ellos ustedes los puedan reconocer en la clínica cuando han trabajado con esas modalidades de la neurosis obsesiva. El primero que vamos a ubicar, vamos a tratar de situar más o menos unos 7 modalidades de 7 figuras de la neurosis obsesiva para ubicarnos en esto. La primera modalidad es la modalidad que conocemos a partir del trabajo que Lacan hace tomando a Freud de su caso paradigmático, el caso paradigmático del hombre de las ratas. En esa primera modalidad del obsesivo paradigmático, que es el hombre de las ratas, justamente el hombre de las ratas tiene todas las disposiciones de lo que dije en el principio, todas las características de lo que dije al principio, que pueden dar lugar a todas esas variables que dije de lo que Lacan señala, y Lacan trabaja con
El hombre de las ratas, todas esas variables. Lo hace principalmente, para los que les interese buscar después bibliográficamente, en un texto que se llama El mito individual del neurótico, que es un texto del año anterior al seminario 1, cuando Lacan daba su seminario en privado, en su consultorio, donde todavía no había iniciado lo que él llama el inicio de su enseñanza, que es a partir de función y campo de la palabra, a partir del discurso de Roma. O sea, en el tiempo previo, él trabaja El hombre de las ratas y lo despliega todo el caso en ese texto que se llama El mito individual del neurótico, que está en este libro que se llama Mi enseñanza y otras lecciones, ¿sí? O está en este libro agrupa 4 libritos chiquititos que habían salido. Uno es El mito individual del neurótico. Bueno, acá ahora está agrupado en este libro de Mi enseñanza y otras lecciones, que es un libro de Paidós. Y en el mito individual del neurótico, Lacan desarrolla largamente, en 2 capítulos, todo el mito individual del hombre de las ratas. También lo hace en 2 lugares que son función y campo de la palabra y variantes de la curatipo, donde Lacan se pone a trabajar específicamente con el caso del hombre de las ratas. O sea, eso es el trabajo de Lacan de despliegue del caso, así como hace, por ejemplo, en Intervención sobre la transferencia con el caso Dora. Es la lectura de Lacan del caso Dora, o acá la lectura de Lacan del caso del hombre de las ratas. Y en ese caso, el hombre de las ratas, lo que encontramos es justamente la presentación de una modalidad del obsesivo, que es la modalidad del obsesivo dividido, el obsesivo sintomático. El obsesivo en posición sintomática, que es el modo habitual en el que se presenta la neurosis obsesiva en la consulta. Es el modo del obsesivo dividido por sus síntomas, dividido por su angustia y dividido por sus representaciones obsesivas. La forma de las representaciones obsesivas es una forma que Freud trabaja ya desde la trayectoria típica de la neurosis obsesiva, que lo ubica en el manuscrito, ya no me acuerdo cuál, manuscrito, en uno de los manuscritos, donde él ubica, Freud, la trayectoria típica de la neurosis obsesiva y sitúa que en la lucha contra el síntoma se dan 2 modalidades de la lucha contra el síntoma de la neurosis obsesiva. Uno es la lucha contra el síntoma que produce las representaciones obsesivas y otra es la lucha contra el síntoma que produce los actos obsesivos, que son las compulsiones y los rituales. Son 2 modalidades diferentes. La salida por las representaciones obsesivas y la salida por las compulsiones obsesivas. La compulsión obsesiva ha sido descrita en el DSM, es la forma más habitual que el DSM conoce, que es el TOC, que es la forma de las compulsiones y rituales. El hombre de las ratas, más bien, lo que presenta no son tanto las compulsiones y rituales como principalmente las representaciones obsesivas, lo que se le impone a nivel del pensamiento. Pero estas 2 formas, la forma de las representaciones obsesivas y la forma de las compulsiones obsesivas, son la forma que más se presenta a nuestra clínica. Pero ahí hay un punto importante, porque es la forma en la cual la defensa obsesiva falla en su lucha contra el síntoma. Cuando falla en su lucha contra el síntoma, se presentan las representaciones obsesivas y
las compulsiones. Por eso sitúo ahí la forma del obsesivo dividido. Es la forma del obsesivo que presenta los síntomas de la representación obsesiva. Vamos a listarlos. Representación obsesiva, compulsión obsesiva, duda, deuda, culpa, rituales y compulsiones. Todas esas formas son las formas donde la neurosis obsesiva se presenta en una falla de la defensa. Y por eso, ese tipo de obsesivos, como primera figura, son los que más consultan, porque implica en esos casos la división subjetiva de la falla del síntoma, que los lleva a consultar. Pero como habrán visto en la experiencia clínica, quizás, es llamativo que a la consulta, cuando se trata de neurosis, después tenemos la psicosis, los síntomas contemporáneos, muchas formas de modos de consulta. Pero si tomamos solo el ámbito de las neurosis, que implica la histeria, la neurosis obsesiva, en menos casos la fobia, si tomamos solo las neurosis, ustedes habrán visto en su experiencia probablemente que es más habitual que se presenten histerias a la consulta analítica que neurosis obsesivas. Ya eso nos sitúa una pregunta: ¿por qué ocurre esa dimensión por la cual se presentan más habitualmente las histerias que las neurosis obsesivas? Porque las neurosis obsesivas es menos habitual que fallen en su defensa. Mientras que la histeria tiene una relación que Lacan señala, que Freud ya señalaba, pero que Lacan la sitúa más, que es la relación de la histeria a soportar la falta por un lado, la soporta mejor, sin tanta defensa, y por otro lado, la histeria está mucho más expuesta al deseo del otro. Entonces, en la medida en que se sostiene en el deseo del otro la histeria, es que tiene más la posibilidad de consultar, de pedirle a un otro ayuda, menos que la neurosis obsesiva, que tiene menos capacidad de pedirle al otro ayuda. Esto, la página 408 de el seminario 5, Lacan lo dice bien claro. Como la experiencia lo pone perfectamente de manifiesto, la histérica vive enteramente en el nivel del otro. El énfasis en su caso es estar en el plano del otro y por eso necesita un deseo del otro, pues de lo contrario el otro, ¿qué sería sino la ley? En centro de gravedad del movimiento constitutivo de la histérica está en primer lugar en el otro, con lo cual siempre encontramos ese punto de la histeria que es permeable al otro. Cuando el obsesivo es permeable al otro, cuando falla su defensa y cuando se presentan todos estos síntomas. Entonces el obsesivo se presenta en su relación a los síntomas como la modalidad habitual. Tenemos como un personaje ahí muy habitual de la neurosis obsesiva, que son las películas de Woody Allen, las películas viejas de Woody Allen, donde se ubicaba a ese personaje dividido, angustiado, siempre en falta, siempre fallando, siempre con síntomas, que lo volvía un personaje cómico, porque era un personaje que todo el tiempo estaba tomado por sus pensamientos. Bueno, las películas clásicas viejas de Woody Allen, no las últimas de Woody Allen, que han tomado otro cariz, pero las viejas comedias de Woody Allen siempre representaban a ese obsesivo
que lo podemos encontrar como personaje cómico de esta modalidad del obsesivo dividido. Pero luego vamos a ubicar otra modalidad del obsesivo que también se presenta muy frecuentemente en la clínica y que produce mucho más desesperación a los analistas que lo presentan habitualmente en las supervisiones, que no es justamente la modalidad hombre de las ratas, que es el obsesivo defensivo, el obsesivo duro, el obsesivo que podemos ubicar, lo vamos a llamar, para ponerle un nombre raro, el obsesivo Vauban, con B corta primero y B larga después. En forma criollo lo vamos a llamar el obsesivo Caño, pero para darle un lugar más, que suene más lindo, el obsesivo Vauban. Ahora vamos a ver por qué. La característica del obsesivo Caño es ese obsesivo que se presenta en la clínica desde la defensa, desde todas las formas de la negación, todas las formas del aislamiento, todas las formas de la anulación, todas las formas de la formación reactiva que son propias de la neurosis obsesiva. Y decía que desespera a los analistas, que los analistas se encuentran todo el tiempo con esa forma de la defensa que impide la intervención analítica, que impide que una interpretación sea escuchada, que una pregunta sea respondida, que cualquier dimensión de interpelación al sujeto sea tomada, porque justamente es un sujeto que no se divide, a diferencia de la forma opuesta, que era la que les decía, del obsesivo dividido. Dividido porque sus síntomas fallan. El obsesivo duro, el obsesivo defensivo, se ubica todo el tiempo desde el funcionamiento de la defensa. En ese caso, lo que vamos a encontrar todo el tiempo es, frente a la intervención del analista, no, la verdad que no estoy de acuerdo con lo que me decís. No quise decir eso. No, lo que quise decir es lo que dije. No, me parece que estás entendiendo mal. Bueno, pero está bien lo que me decís, pero ¿me dejás contarte lo que yo te quiero contar? Bueno, todas esas formas, pero la sesión es muy corta. Yo tenía 20 minutos más para contar cosas. O la vez pasada me quedé pensando, fue muy importante lo que me dijiste. Por eso ahora escribí 5 páginas que te las quisiera leer en el comienzo de la sesión, porque la verdad que eso que vos me dijiste me pareció muy bueno y entonces me quedé toda la semana escribiendo. ¿Te las puedo leer a las 5 páginas? Bueno, en esa posición, el sujeto está en una posición defensiva por la cual no admite posibilidad de la división y las intervenciones del analista, la angustia del sujeto, sus formas de apertura permanecen todo el tiempo, se cierran enseguida que se abren. Les decía que lo podríamos llamar el obsesivo Bauman, porque en la página 113 de la agresividad del psicoanálisis, Lacan dice, estos nudos son más difíciles de romper, es sabido en la neurosis obsesiva, precisamente debido al hecho bien conocido por nosotros de que su estructura está particularmente destinada a camuflar, a desplazar, a negar, a dividir y a amortiguar la intención agresiva,
y eso según una descomposición defensiva tan comparable en sus principios a la que ilustran la torre en estrella y el parapeto en zigzag, que hemos escuchado a varios de nuestros pacientes utilizar a propósito de ellos mismos, una referencia metafórica a fortificaciones al estilo de Vauban. Vauban era un arquitecto de la Edad Media que construía las fortificaciones, los fuertes, los castillos que conocemos de las películas de la Edad Media, en la cual, la típica película de la Edad Media, en la cual viene el enemigo, no sé, vienen los vikingos, todos con sus espadas y qué sé yo, y tiran las escaleras y se suben en las escaleras de donde les tiran flechas y donde los atacan, y los tipos logran subir las escaleras y llegar a las almenas del fuerte, pero justamente las fortificaciones de este arquitecto Vauban consistían en que cuando el enemigo lograba llegar a la parte del castillo, que supuestamente era el momento donde se ganaba la guerra, mataban a todos los que estaban adentro del castillo y tomaban el castillo, cuando llegaban a la parte superior de la fortificación, entraban en un laberinto en el cual entraban en los parapetos en zigzag, las torres en estrella y toda una serie de formas que había construido Vauban para justamente el engaño por el cual, en el momento donde creían haber encontrado la forma de entrar, de penetrar en la defensa, eran matados por los que habitaban el castillo. Eran matados porque entraban en un laberinto en el cual entraban en una trampa. Entonces, estas fortificaciones al estilo Vauban son las fortificaciones que Lacan sitúa en varios lugares para situar este punto donde justamente cuando el analista cree entrar en la defensa obsesiva, aparece una segunda defensa, y una tercera defensa, y una quinta defensa, y una 16ª defensa, que hace que todas las intervenciones del analista sean impedidas por el sujeto. Ese es el obsesivo caño que desespera a los analistas habitualmente en los controles, que es ¿qué puedo hacer con este ladrillo al que no se le puede decir nada porque no escucha nada y no hay manera de producir nada en él? Segunda forma de la neurosis obsesiva. Tercera forma de la neurosis obsesiva que vamos a ver es el obsesivo imposibilitado. El obsesivo imposibilitado está cerca del obsesivo Vauban en la dimensión en la cual se pone en juego también la defensa, pero la defensa en su articulación con otra de las variables que citamos al comienzo, que es el deseo imposible del obsesivo. El deseo imposible del obsesivo implica, Lacan lo trabaja en el seminario 5, en el capítulo que se llama El obsesivo y su deseo, donde él ubica la paradoja que se da en la neurosis obsesiva, por la cual lo que define el deseo es, la definición del deseo es el deseo del otro, y la paradoja, la báscula que ubica Lacan en relación al obsesivo, es que se produce en el obsesivo una oposición entre responder a la demanda del otro o realizar su propio deseo. No sé si recordarán el ejemplo que da del niño que solo quiere, frente a toda la educación que quieren darle sus padres, el niño se fija como un deseo obsesivo en la cajita, y el niño solo quiere la cajita, y los padres quieren darle otra cosa y quieren llevarlo a otra cosa, un niño chiquito, y el niño solo quiere la cajita, y los padres
quieren hacer otras cosas con el niño solo quiere la cajita, la cajita, la cajita, la cajita. Entonces, él da en ese ejemplo el modelo de lo que después será el deseo obsesivo, que es un deseo que se aísla del otro y que en ese aislarse del otro, Lacan sitúa, lo que promueve es la eliminación del otro. Al promover la eliminación del otro, lo que se produce es el efecto paradójico de que el deseo está sostenido en el otro. Entonces, si está sostenido en el otro, o queda en el plano de dar todo para el otro o todo para mí. Y esa báscula, dice Lacan, es una báscula que se produce en el obsesivo, una báscula como si fuera una hamaca que va de un extremo al otro y después al otro y después al otro, pero en la cual justamente no se produce la dimensión de el deseo es el deseo del otro, sino que está en los dos puntos. O es el deseo del otro o es mi deseo. O es el deseo del otro o es mi deseo. O complazco todo al deseo del otro o complazco todo mi deseo. En ese punto, la dimensión del deseo imposible, del obsesivo, articulado con su defensa, pone en juego en muchos obsesivos la dimensión de el deseo imposibilitado de un sujeto que vive permanentemente capturado, sometido, imposibilitado en relación a la demanda del otro. Y en ese punto, lo que se produce es esta dimensión del todo para el otro permanentemente. No puedo nunca realizar nada de mi deseo. Estoy siempre realizando la demanda del otro, ya sea bajo la forma de mi mujer, de mis hijos, de mi jefe, de mi padre, de mi familia. Trabajo en la empresa familiar y entonces tengo que hacer todo lo que mi familia quiera, o mi mujer me demanda todo el tiempo y entonces yo me la paso esforzándose para mi mujer, o mis hijos, no puedo parar de llevar a mis hijos para acá, para allá, para allá, y todo el tiempo es la postergación de algo propio que se pone en juego en esa dimensión del deseo imposibilitado, de la dimensión del deseo impotentizado del obsesivo. Y en ese punto hay una dimensión que también se pone en juego tanto en el obsesivo caño, como referíamos antes, como el obsesivo impotentizado, que es la referencia tercera variable, dijimos. Una variable de la neurosis obsesiva es la defensa. Otra variable es el deseo imposible. Tercera variable es la relación que se produce en el narcisismo, dice Lacan, entre el yo y la realidad. El obsesivo imposibilitado o el obsesivo caño remiten permanentemente a el partener del yo, que es la realidad. Nos explican de mil formas posibles y a lo largo de todas las sesiones y de un modo que impotentizan al analista, todas las formas por las cuales la realidad les impide hacer otra cosa de la que se trate, tanto por el lado del obsesivo defensivo, que va a remitirnos todo el tiempo, no, las cosas son así. A ver, ¿cómo? No sé por qué usted me dice que mi sueño me dice que yo tengo que hacer otra cosa si yo no la podría hacer esta cosa. Sí, muy lindo mi sueño, pero finalmente la realidad es esta. Y en el obsesivo imposibilitado también se juega esta dimensión de la realidad lo somete a un lugar sin ninguna salida posible. Entonces, en el obsesivo fortificado o en el obsesivo imposibilitado,
lo que encontramos todo el tiempo es la referencia a una realidad que el sujeto describe creyendo fuertemente en ella, porque es su partener narcisista. Cuando Lacan ubica en el Seminario 5 el cuadrado del esquema y ubica la relación entre la realidad y el yo como la dimensión, perdón, no el esquema I, sino el esquema R, ubica la relación entre la realidad y el yo como dimensión en la cual el sujeto, en una de sus características, está situado a nivel de la conciencia. La conciencia es el campo donde se construye imaginariamente el yo y la realidad, donde el sujeto cree habitar en la realidad. Por supuesto, creemos en la realidad, no pensamos que la vida es sueño, creemos que, por ejemplo, ahora estamos en una charla de Zoom y en una clase, porque creemos que esto es la realidad. Podríamos decir, no, no estamos acá, estamos soñando, como hace Descartes en las meditaciones filosóficas, que estamos soñando que estamos en una clase. Bueno, en ese punto, el obsesivo cree absolutamente en la realidad, de modo que no puede salir en su posición imposibilitada. Y ahora vamos a hablar de otra modalidad del obsesivo, también cercana al obsesivo caño y al obsesivo imposibilitado, que es el obsesivo normal, el obsesivo al que le va bien en la vida, que está cercano al obsesivo defensivo. El obsesivo normal justamente se opone al obsesivo sintomático, estilo Hombre de las Ratas, estilo Woody Allen, al obsesivo dividido. Es el obsesivo que generalmente no va a ir a análisis y que es el obsesivo que es el marido de muchas amigas o es el marido propio. Es el obsesivo al que le decís por vez número 348.572, por favor, anda a análisis. Ni en pedo. ¿Para qué qué me va a decir el analista? No, ni loco. ¿Qué voy a hacer yo con un analista? No tiene nada para decirme. Si a mí me va bien. No, si está todo bien. ¿Para qué? Y por supuesto que todos los demás sufren sus síntomas, pero el obsesivo normal está perfecto. Está joya. Bueno, ese obsesivo normal pone en juego la dimensión del deseo, perdón, la dimensión de la defensa, el obsesivo fortificado, pero además pone en juego otra dimensión que Lacan ubica en las variables de la neurosis obsesiva, que es la modalidad de la relación del obsesivo al padre y la modalidad de la relación del obsesivo al ideal del yo. Lacan ubica que en la neurosis obsesiva la forma de la relación del obsesivo a el ideal del yo sitúa la medida de lo que podríamos llamar la autoestima del sujeto. La relación que se puede ubicar entre el yo y el ideal del yo, esto no en la neurosis obsesiva, sino en todo sujeto, lo que llamamos habitualmente la autoestima, es la medida que puede establecerse en la relación entre el yo y el ideal del yo. Lacan lo sitúa bien cuando trabaja los esquemas ópticos y ubica ese espejo plano que se sitúa en el centro de la relación especular y dice, ese espejo plano
es comandado en el plano, acá está, si se acuerdan del esquema óptico, acá está el ojo del sujeto que refleja en el espejo plano lo que ve de este lado del espejo plano. Pero en la misma medida del sujeto está lo que comanda la inclinación del espejo, que es el ideal del yo. Y Lacan dice, ese espejo plano puede inclinarse para acá, puede inclinarse para acá, como ocurre cuando ustedes van a esos juegos de espejos que te hace bien alto o te hace bien peticito en esas casas de espejos de los parques de diversiones, que puede hacer que vos te veas como un basquetbolista de 2 metros o que te veas como un enanito chiquitito. Y de esa manera, dice Lacan, el ideal del yo determina la inclinación del espejo. Es decir, que la inclinación del espejo no es siempre la misma, sino que la inclinación del espejo plano puede modificarse. Y entonces justamente la relación entre el yo y el ideal del yo puede modificarse y no ser siempre la misma. Puede ser siempre la de una baja autoestima, cuando la división subjetiva se pone en juego muy habitualmente, o la de una alta autoestima en esa relación entre yo e ideal del yo. En el obsesivo normal, lo que se da es una relación estable entre el yo y el ideal del yo, sostenida por la relación al padre. La relación al padre, por distintas configuraciones, por supuesto eso se puede dar en el caso por caso, pero la relación al padre sostiene algo de esa referencia del yo al ideal del yo, por la cual el sujeto está bien. Ese está bien no quiere decir que esté bien analíticamente, pero sí quiere decir que el sujeto se ubica en un funcionamiento que vela su angustia y que vela sus síntomas al modo del obsesivo defensivo del que hablábamos, pero no principalmente por el funcionamiento de sus defensas, sino por ese funcionamiento entre el yo y el ideal del yo. Con lo cual el sujeto lo que vamos a encontrar es un funcionamiento acorde al ideal del yo. Él está bien con su ideal del yo. Lo cual implica que en su relación con el ideal del yo tapa toda posibilidad de aparición de la angustia por la relación a los ideales. Esos ideales pueden ser distintos modos del ideal. El obsesivo, el empresario, el yuppie, el mejor empleado, el buen padre, el padre, el hombre protector, el hombre dador, el obsesivo oblativo, todas esas formas son formas, el obsesivo religioso, son formas en que la neurosis obsesiva funciona acorde al ideal. Esto es algo que trabaja mucho Freud cuando trabaja la relación del obsesivo con la religión y ubica justamente en la relación del obsesivo con la religión justamente las modalidades del obsesivo en relación al ideal del yo. Lo cual es distinto de la relación del obsesivo con el super yo, que ahora veremos. Pero en esta forma del obsesivo normal se pone en juego esta dimensión por la cual el obsesivo vela defensivamente la angustia mediante el ideal del yo. Y entonces en ese punto lo que pasa es que le va bien. Le va bien porque tiene plata, o le va bien porque tiene a Dios, o le va bien porque tiene
una mujer que lo sostiene, o le va bien porque es buen padre, o le va, por lo que fuera, pero le va bien. Un extremo de esta modalidad del obsesivo normal, o sea, ¿por qué estoy hablando de todas estas figuras? Para que veamos que las formas de presentación de la neurosis obsesiva no son siempre la misma, no son siempre la forma del hombre de las ratas. No vamos a tener un obsesivo que viene siempre del lado de se me ocurre en la cabeza que he matado a mi padre, pero yo sé que no he matado a mi padre. Bueno, eso ocurre a veces que tenemos ese tipo de pacientes o tenemos ese tipo de pacientes que se lava 20 veces las manos, pero damos muchas veces el ejemplo del paciente que se lava 20 veces las manos y no muchas veces vienen los pacientes que se lavan 20 veces las manos. Más bien vienen pacientes que le pasan otras cosas que lavarse 20 veces las manos. Porque además encima, para colmo, hay medicaciones para no lavarse 20 veces las manos. O hay medicaciones para no estar pensando todo el tiempo en no sé qué cosa. Con lo cual, bueno, entonces, lo que sí vemos es este otro tipo de obsesivos que se ponen en juego del lado de la defensa, del lado de la impotentización, del lado del obsesivo normal. ¿Cómo viene el obsesivo normal? Termino con el obsesivo normal y paso al próximo. ¿Cómo consulta el obsesivo normal? Solo en caso, sí y solo sí, como dicen en matemática, sí y solo sí, algo rompe su relación al ideal, por ejemplo, cuando su mujer le da la habitual patada en el culo y entonces el obsesivo de pronto llega a su departamento y se encuentra una notita que dice, me fui y de pronto el placar está vacío. Bueno, solo en ese caso, hasta iba por la vez número 300.000 que la mujer le decía que vaya al analista, y solo en ese caso, cuando encuentra la notita y el placar vacío, de pronto quiere ir, le pide al analista si el analista tiene espacio en su consultorio los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de todas las semanas. En ese caso sí, de pronto el obsesivo quiere ir hasta restablecer la normalidad con alguna otra forma que le retome su relación al ideal. Por eso sabemos siempre en esos casos que tenemos solo una ventana de oportunidad en la cual el analista puede entrar hasta que encuentre una nueva novia, y si el analista no pudo incidir en ese punto, nos va a decir a la tercera semana de noviazgo que muchas gracias por los servicios prestados, pero que la verdad que él está bárbaro y no entiende para qué necesitaría volver a una sesión. Entonces, en ese punto, la ruptura de la relación al ideal del yo puede producir el efecto de división y el efecto de angustia. El extremo del obsesivo normal es el obsesivo de la hazaña, el obsesivo winner, el obsesivo que realiza su narcisismo no solo en una relación estable con el ideal del yo, sino que cumple en alto sentido la dimensión de esa relación estable entre el yo y el ideal del yo. Es el obsesivo que de alguna manera realiza su narcisismo en un sentido de completud. En esa forma de relación al narcisismo, lo que se pone en juego es justamente la dimensión falicizada del obsesivo, que ya estaba puesto en juego en el obsesivo normal, pero la relación falicizada de esa relación al ideal del yo por la vía de la hazaña, por la vía de algún tipo de realización que tome la forma de una modalidad que se agrega a la forma del obsesivo normal, que sería la relación del yo con el ideal del yo, que es la dimensión de, como Lacan sitúa,
la respuesta del obsesivo a nivel de la hazaña en relación a la pregunta por la muerte. La hazaña del obsesivo siempre está en relación a la pregunta que siempre está en el fondo de la neurosis obsesiva, la pregunta por el padre y la pregunta por la muerte. La hazaña responde a la pregunta por la muerte, de algún modo velando la posibilidad de la castración, la posibilidad de la muerte, y la hazaña entonces toma la forma del obsesivo que se engalana en sus hazañas, se engalana narcisísticamente en sus hazañas, y ahí tenemos al obsesivo, muchas formas, el obsesivo, el deportista, el Don Juan, el obsesivo que tiene todas las minas, el obsesivo lindo, el obsesivo ganador, el obsesivo con mucha plata, el obsesivo con el auto último modelo, con la moto último modelo, el obsesivo que pone en juego la dimensión falicizada de esa relación, que tiene siempre un cierto rasgo de, como plantea Lacan, en esa exuberancia hay cierto punto de sobrecarga narcisista que incluso lo feminiza, porque es el obsesivo patovica, el obsesivo, no sé, el rugby, el futbolista, el que no puede parar de jugar al fútbol o mirar fútbol o hablar de fútbol. Bueno, esas modalidades que ponen en juego la dimensión de la hazaña y que son un modo de velar la pregunta por la muerte, y que no son solo el obsesivo normal, sino que es justamente la mostración permanente de los rasgos fálicos de ese ideal. En ese punto, el obsesivo de la hazaña tiene en su discurso una forma de la defensa, pero tiene una forma de justamente obsesión en relación a ciertos elementos que constituyen eso, aquello de lo cual él se enorgullece y de lo cual viene a hablar permanentemente. En ese punto es difícil sacarlo de esta dimensión. Y por último, y para terminar, porque ya la estamos haciendo muy larga, voy a hablar de una forma que es sumamente también habitual en la neurosis obsesiva, que Lacan señala, que es la contracara del narcisismo, en la contracara habitual del narcisismo, que es la tensión agresiva, es decir, el obsesivo agresivo, que puede tomar las formas de lo que los americanos describieron como el passive aggressive, el agresivo cínico, que no es el agresivo que, no sé, que te va a pegar, pero es el obsesivo que te hace un chiste y te deja una semana de cama, o que con una ironía rompe la escena que se estaba construyendo, o con el cinismo pone en juego esto. Eso es del lado del passive aggressive a la agresión bajo la modalidad del mal humor obsesivo, del obsesivo malhumorado, del obsesivo cara de culo permanente, del obsesivo que pone en juego su disconformidad y que tiene la posición habitual o bien de señalar la falta en el otro, no al modo histérico, sino al modo obsesivo, de estar todo el tiempo señalando cómo él haría las cosas de otro modo. Por ejemplo, el obsesivo que se enoja
con los que manejan mal y que todo el tiempo se está peleando en el tránsito con todos los que manejan mal y con todos los boludos que no sé qué, o el obsesivo que se la pasa mirando al noticiero y puteando contra el gobierno y contra el ministro de no sé qué y el que es el obsesivo de polémica en el bar, el que te enseña cómo manejar el país, digamos, y que sabe siempre cómo deberían hacerse las cosas, pero que sabe cómo deberían hacerse las cosas en su modalidad de enojo. O la tercera forma del obsesivo, de la agresividad obsesiva, el passive aggressive, el que está enojado todo el tiempo, o como tercera forma, el que tiene un agregado sádico en su modalidad que responde a la dimensión anal a nivel pulsional, que responde a la dimensión que justamente en El hombre de las ratas se pone en juego bajo forma reprimida. Entonces, en estas formas de la agresividad obsesiva, el obsesivo agresivo, se pone en juego este punto de agresión en relación al otro, que es el componente narcisístico que siempre se sitúa en el par de la neurosis, en el par del propio del narcisismo, de lo que Lacan desde el Seminario 1 habla como el amor-odio propio del narcisismo, no de la neurosis obsesiva, pero sí el amor-odio propio del narcisismo. En el punto donde a nivel del narcisismo lo que completa al espejo y lo que completa a la imagen produce amor y lo que descompleta o fragmenta la imagen produce agresión. Es justamente la lectura de Lacan donde Lacan discute con el kleinismo, con Melanie Klein y los kleinianos, que situaban eso como pulsión de muerte. Y Lacan dice, la agresión no es pulsión de muerte, la agresión es una propiedad del yo cuando el yo es descompletado. Entonces, justamente el neurótico obsesivo, en versión agresiva, es justamente esa dimensión donde el yo es descompletado, y entonces el obsesivo o bien tiene la forma del passive aggressive o tiene la forma de el obsesivo enojado o tiene la forma del obsesivo sádico. Perdón, en esta forma del obsesivo enojado es fundamental también, un poco como la contracara del obsesivo normal, en el obsesivo enojado es muy habitual la dimensión de la relación opuesta al ideal, la relación opuesta al padre, por la cual el obsesivo está enojado, está en rebelión, está en cuestionamiento permanente de la figura del padre, de las figuras del padre. Es el que se pelea con cualquier forma de la autoridad, con cualquier forma de la jefatura, del saber. Estos lacanianos no saben todo, no saben nada, o estos lacanianos, son de Miller, o son de Alush, o son de Colette Soler, no, estos lacanianos. Y entonces Barra es lacaniano, pero barra a los lacanianos, es, no sé, psicoanalista, pero se pelea con el poder psicoanalítico, trabaja en la empresa, pero se pelea con el amo capitalista, está en la empresa, pero se pone del lado del sindicato que cuestiona. En todos estos puntos,
lo que hace es cuestionar cualquier figura del amo, cualquier figura del padre, cualquier figura del ideal. Y estar todo el tiempo enojado con esa figura del ideal y señalando todo el tiempo la falta en cualquier figura de autoridad. O sea, es el punto de la agresión situada en relación al padre. En estas tres formas, la forma sádica, la forma pasivo-agresiva, la forma de la pelea permanente, lo que se pone en juego es esta dimensión del obsesivo que se pelea en sus pensamientos y que la forma habitual que toma es el obsesivo enojado, como decía, con cara de culo todo el tiempo, porque está todo el tiempo en una pelea contra el otro. Esa entonces sería la última de las formas que podríamos ubicar de las figuras de la neurosis obsesiva. En todas estas formas de las figuras de la neurosis obsesiva, la dirección de la cura no es diferente. La dirección de la cura es la dirección de la cura de la neurosis obsesiva. Ahí vamos a las variables de la neurosis obsesiva. No es que se trate de distintos modos de la dirección de la cura, pero en cada una lo que sí modifica, es importante, ahí está la división que Lacan hace en el texto de la dirección de la cura entre táctica, estrategia y política. Podríamos decir, esto es importante, la política de la dirección de la cura, la política siempre tiene que ver con la dirección del tratamiento, hacia dónde vamos. El horizonte es la política, o sea, la dirección de la cura. Cuando hablamos de dirección de la cura, estamos hablando de la política de la cura, el hacia dónde vamos. No es la política en el sentido partidario, sino la política en el sentido de hacia dónde vamos. La dirección de la cura en la neurosis obsesiva es la misma, pero lo que sí modifica cada una de estas figuras de la neurosis obsesiva es la táctica y la estrategia. O sea, el tipo de intervenciones que hacemos y la estrategia transferencial en la que nos ubicamos. No es lo mismo la estrategia transferencial que vamos a ubicarnos en un obsesivo enojado, en un obsesivo agresivo, que en el obsesivo normal, que en el obsesivo defensivo, que en el obsesivo dividido, que en el obsesivo impotentizado. En cada uno de ellos, la posición transferencial del analista va a ser distinta. Y las intervenciones, es decir, eso es la estrategia, la posición del analista. Y las intervenciones, es decir, las interpretaciones, los modos de interpretación, los modos de intervención, o sea, la táctica, van a ser distintos según cada uno de las figuras de la neurosis obsesiva. Como les decía, ninguna de estas figuras las podemos tomar bajo el modo de modos distintos. O sea, ahora no vayan a salir de esta clase diciendo, ah, claro, es un obsesivo agresivo como si fuera una clasificación. ¿Y quién lo dice? ¿Y dónde está eso en Lacan? No, no existe en Lacan, lo digo yo, ¿sí? Entonces, no vayan a decir a partir, no me pongan en un autor, porque si me dicen después que Patricio Álvarez lo dice, yo le voy a decir, no, yo no lo dije eso, ¿sí? Aunque esté grabado en el Zoom. Voy a borrar la clase. Entonces, en ese punto, no estoy diciendo, no estoy separando al modo clasificatorio tipos distintos de neurosis obsesiva, esto es importante para situarlo, sino justamente figuras, modos de presentación. Finalmente son todos neurosis obsesivas, todos obsesivos, pero se nos presentan en la clínica de distintos modos y establecen distintos tipos de estrategias y distintos tipos de tácticas a nivel de el tratamiento con los obsesivos. Muy bien, termino acá y ahora charlamos. Bueno, damos lugar a las preguntas.
Acá hay una pregunta que me gustó en el chat que dicen, perdón, ¿qué diferencia? A ver. Se puede ubicar entre el obsesivo defensivo y la posición canalla. Hola, Pato, fui yo. ¿Dónde está? Hola Laura, ¿cómo va? Bien. Me gustó esa pregunta porque no la ubicaría del lado del obsesivo defensivo, porque el obsesivo defensivo no puede situarse del lado del canalla, porque básicamente de lo que se trata es de la defensa, del defenderse de aquello que lo amenaza a nivel pulsional, superyoico, etcétera, no es el que se ubica en el lugar del que sabe. Pero sí, en el obsesivo normal o en el obsesivo de la hazaña, encontramos una cercanía con la posición del canalla, que Lacan la define muy claramente en el seminario 17, a la posición del canalla, como el que se ubica en el lugar del otro del otro. El canalla se ubica en este punto como, dice Lacan, el que se hace otro del otro, que no existe, por supuesto, el otro del otro, pero el canalla se ubica en esa posición. Se ubica en la posición de sé lo que a vos te falta. Sé lo que a vos te falta, tengo un saber de tu falta, es decir, soy tu otro, y justamente manipula esa posición, que es muy distinto de la posición del perverso. No es lo mismo el canalla que el perverso. El perverso tiene otra modalidad. Pero el canalla justamente se ubica en el lugar del otro del otro, es decir, el que representa el lugar de la falta de un sujeto. Por eso se hace su partener. Entonces, a veces el obsesivo en la posición de la hazaña se ubica en este punto de ser el que representa, el que tiene aquello que al otro le falta. ¿Sí? Entonces, bueno, se puede ubicar ahí en esa posición canallesca. ¿Sí? Cuando Lacan habla del canalla, lo sitúa también un poco como lo que estamos hablando de una figura, es decir, el canalla no es una estructura, no es una estructura neurosis, psicosis, perversión, canalla, no es una figura en la cual distintos sujetos pueden situarse en la posición del canalla. Por supuesto, hay que tener con qué para situarse en la posición del canalla. No cualquiera puede ser un canalla. Es más, generalmente es muy difícil poder ser un canalla, porque hay que poder ubicarse en la posición del que sabe lo que al otro le falta. Entonces sí, bueno, algunos políticos, algunos representantes de la opinión, algunos líderes pueden ubicarse en esa posición justamente de lo que al otro le falta y entonces ubicar una posición canallesca. ¿Mm? Pero bueno, ahí no sé si te respondo a algo de lo que planteaba. Lo que pasa con el obsesivo defensivo es que el obsesivo defensivo se está defendiendo de él mismo, no es una posición tanto en relación al otro. En cambio, sí, el obsesivo normal o el obsesivo de la hazaña, en la medida en que intentan ubicarse en una estrategia en relación al ideal del yo, también hacen una manipulación de la falta en el otro. ¿Ok? Bueno, Carlos. Patricio, ¿Cómo va? ¿qué tal? Mira, te quería hacer una pregunta porque aparentemente este obsesivo con respecto a la hazaña podría leerse como alguien que no tiene en relación al deseo una imposibilidad. Estaría casi del lado de todo lo puedo, ¿no? Sí, por eso decía que es un modo de responder a la pregunta por la muerte, porque es un modo justamente de enaltecimiento narcisista que ubica al sujeto en un lugar de poder y de saber.
Entonces, la relación a la hazaña permite eso, digamos, una dimensión de potencia fálica en la cual el sujeto se ubica. Igualmente, no es un todo lo puedo, sino un puedo en el ámbito de mi hazaña, lo cual no quiere decir todo lo puedo. En el ámbito de mi hazaña, quizás puedo todo en relación al fútbol. En todo lo demás, por ahí puede aparecer la falta, puede aparecer otras dimensiones, pero en la relación al fútbol soy un capo. Bueno, en ese punto es la hazaña como su modo falicizado de responder a la pregunta por la muerte, ¿sí? O sea, no quiere decir que necesariamente esté en esta posición canallesca de la que hablaba. Algunos pueden ubicarse en esta posición canallesca, ahí sí, del lado del puedo cualquier cosa, justamente en esta manipulación del otro, pero otros no, puede ser una hazaña en un ámbito específico. Sí. Silvina, ¿cómo? Perdón. ¿Sería una formación reactiva ante esta posición con respecto al deseo? Es una posición defensiva que puede estar armada esa posición defensiva de formaciones reactivas o de otras formas de la defensa, pero sí, es defensa obsesiva, básicamente. Gracias. Silvina, Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantada. ¿cómo va? Felicitaciones. Gracias. Es la primera vez Gracias. que te escucho. Justo. Em, no sé si lo llegaste a desplegar y a mí se me perdió. La relación del obsesivo al super yo, que mencionaste algo de eso, ¿no? Ujú. Si podrías por ahí dar una vueltita más por eso, que quizás se me perdió a Bien, mí. También si podrías decir algo de la política en relación a la dirección de la cura, la política que vos decías que em, es la misma, no importa de cuál, no importa la figura, ¿no? O la presentación, ¿correcto? sí. Pero la política en relación a la neurosis obsesiva, decís, Sí. o la política en general, no entendí. En relación a la neurosis obsesiva, Bien, ok. Bueno, ¿puede ser? a ver, son dos preguntas amplias. No desplegué la dimensión del super yo, pero ahora voy a hablar sobre eso y ahora voy a hablar también sobre la dirección de la cura. Pero como son preguntas amplias, pasemos a la pregunta de Eve y ahora veo cómo las respondo. Hola, sí, buenas noches. Gracias. Quería preguntarte sobre la diferencia entre la agresividad y la violencia. O sea, ¿en qué Bien, punto? O sea, creo que ahí está algo del super yo, algo de eso. O se trata de otra estructura, más allá de la neurosis obsesiva. O sea, ya no se perfecto. define a sí mismo, sino que ataca frente a lo diferente o lo que no puede soportar. Así es, muy bien. Y ahí dice Griselda que no encuentra la mano y que quiere hacer una pregunta. ¿Dónde está Griselda? Hola, sí, no Hola. prendo el video porque se me va la conexión. Sí, quería hacer una pregunta en relación a el obsesivo imposibilitado del que vos hablabas, en esa disyuntiva entre el deseo del otro, la demanda del otro y el deseo propio. ¿Cómo se puede pensar, o que no lo has mencionado, una versión como melancolizada, vamos a decir, o en donde se patentiza como como un deseo de muerte que no se concreta por responder justamente a esa demanda de esos otros, la mujer, los hijos, tener que cumplir con la vida, pero que donde no hay deseo, no puedo cumplir mi deseo de tal cosa porque me hinchan todas las pelotas, sino no tengo deseo. Si no Ujú, estuvieran ellos demandando, yo quisiera morir. ujú. Bien. Bueno, tomo todas estas preguntas como para tratar de responder. eh, ¿hasta qué hora tenemos, Patricia? Hasta esta hora, 21:30, ¿no? ¿3:30? Patricio. Sí, bien. Bueno, entonces trato de responder lo más pronto posible. A ver, tomo la
pregunta por la política, porque ahí también en el chat preguntaron cuál sería la dirección de la cura de la neurosis obsesiva. A ver, es una pregunta muy amplia y tendríamos que tomar más o menos 2 años de seminario para responderla, pero podemos responderla también en 4 minutos y decir, o 2 minutos, y decir que en primera medida Lacan lo que ubica en relación a la posición del obsesivo en el seminario 17 es producir la histerización del obsesivo, en el sentido de histerizarlo según las bases, según la forma del discurso histérico. Histerizarlo no quiere decir que lo volvemos un histérico, sino que entre en la dimensión de la división subjetiva que implica colocar al sujeto en el lugar del agente del discurso, colocar al sujeto dividido, o sea que el obsesivo pueda dividirse. Entonces, todas estas formas que decíamos, el obsesivo fortificado, el obsesivo impotentizado, el obsesivo normal, el obsesivo de la hazaña, todas estas formas, el obsesivo agresivo también, todas estas formas son formas en las cuales la división subjetiva es muy difícil de lograr. No así en el primer modo, que es el modo que más habitualmente se presenta a la consulta, que es el modo del obsesivo dividido, el obsesivo angustiado, en el cual es más posible la entrada de la división subjetiva justamente porque la angustia ya está presente. Las otras formas son las formas defensivas, entonces es más difícil la histerización. Lo cual no quiere decir que sea toda la dirección de la cura. La dirección de la cura en general en relación a la neurosis es la dirección hacia el final del análisis, es la dirección hacia el atravesamiento del fantasma, hacia la construcción del síntoma. O sea, hay un montón de cosas que pueden decirse de la dirección de la cura, pero lo específico de la neurosis obsesiva empieza por la histerización del discurso y luego dirige a la dimensión fantasmática y a la dimensión sintomática. Ahí en ese punto se pone en juego las modalidades de la neurosis, más que de la neurosis obsesiva en especial. Pero porque justamente se ha producido ya la histerización. Y entonces en ese sentido, cuando se produce la histerización, ya estamos en la dirección de la cura de la neurosis, digamos. Pero con sus dificultades en relación a justamente esa división que es a veces difícil de lograr. Después, la pregunta por el super yo y la pregunta por el obsesivo melancolizado es interesante porque también podría haber ubicado algo del obsesivo superyoico o el obsesivo melancolizado. Por eso le decía que son figuras de la neurosis obsesiva y es una serie que puede seguirse abriendo y se pueden seguir agregando formas. En ese punto, el obsesivo melancolizado sería la forma extrema del obsesivo impotentizado. En esa forma extrema, lo que ponemos en juego es justamente la dimensión de un super yo tan pesado que el sujeto queda en el lugar del resto y queda en el lugar melancolizado, queda en el lugar donde el deseo ya no le es posible sostenerlo. Y que a veces, exactamente lo que decías, se sostiene solo a partir de la demanda del otro. Pero en cuanto a su propio deseo, ese deseo queda elidido. El deseo evanescente del obsesivo, del cual Lacan habla en el seminario 5, en ese capítulo que se llama El obsesivo y su deseo. El deseo evanescente, y después también lo llama el deseo tantálico, porque el tántalo es un mito que es condenado por Zeus a estar todo el tiempo en un lago en el cual se ahoga, en el punto donde se está ahogando y ya está muriéndose, no se muere, sino que el lago baja y vuelve a tomar aire y luego vuelve a ahogarse. Entonces todo el tiempo está en ese punto donde
su deseo está impedido por el superyo, por la demanda del otro, por distintas cuestiones. Del superyo no hablé porque sería también un capítulo medio largo para trabajar, pero justamente en la neurosis obsesiva la figura del superyo es fundamental porque tiene que ver con la reversión del ideal del yo y tiene que ver con toda la dimensión de la deuda, el autorreproche y toda una serie de cuestiones a nivel del obsesivo. Y lo último es la relación con la violencia, que tiene que ver con la agresividad. La violencia en la neurosis obsesiva puede aparecer principalmente en esta forma de las formas agresivas. Las dos formas que más son cercanas a la violencia son el obsesivo agresivo y el obsesivo imposibilitado o impotentizado. Justamente la violencia aparece en esas figuras que tienen que ver con el punto donde falla la defensa del obsesivo y entonces puede haber un acting o un pasaje al acto, pero no lo ubicaríamos del lado de lo que dentro de los síntomas contemporáneos se llama las patologías del acto, porque en las patologías del acto, el acting y el pasaje al acto son frecuentes, lo que hablábamos como una persona violenta. Eso ya no lo ubicamos del lado de la neurosis obsesiva, sino más bien de los síntomas contemporáneos. La persona violenta no es estos casos. En estos casos, lo que puede ocurrir en ciertos momentos es una falla de la defensa por la cual el sujeto pasa a la violencia. O sea que no es solo la agresividad, sino que pasa, una cosa es la agresividad contenida del obsesivo, contenida por la defensa, y otra cosa es la agresión, la violencia, en la cual se pone en juego eso, la definición que da Lacan de la violencia es el punto donde ya no funciona lo simbólico. Bueno, donde no funciona lo simbólico es un pasaje, pero justamente no es tan habitual en la neurosis obsesiva en la medida en que la defensa implica el tratamiento simbólico de lo real. Cuando falla el tratamiento simbólico de lo real, a veces, bajo forma de acting o pasaje al acto, aparece la violencia en los obsesivos. Pero como les decía, no es lo más habitual. Muy bien, con esto me parece que podríamos terminar porque ya nos pasamos 9 minutos del horario. No, está todo bien. Muchísimas gracias, Patricio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Patricia, por la invitación y nos veremos. Nos vemos pronto. Suerte. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.